Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 2. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la ayuda del Señor os voy a guiar a lo largo de estos 8 temas de este segundo volumen, con los cuales intentaremos seguir profundizando en la práctica de nuestra fe cristiana. Este primer tema le hemos llamado Llamados a seguir a Cristo y persigue precisamente esa finalidad: fijarnos en Jesús como nuestro modelo a seguir. En este tema vamos a ver hasta 3 puntos principales. El primero de ellos tiene que ver con nuestra necesidad de imitar el amor de Jesús y su compasión por los perdidos. El segundo punto tiene que ver con nuestra necesidad de imitar su humildad, servicio y obediencia. Y finalmente vamos a hablar acerca de nuestra necesidad de imitar su vida de oración y el hambre que él mostró por el estudio de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, centrándonos en su amor y en su compasión, hemos de definir qué es el amor. No el amor conforme lo entendemos según la cultura u otras fuentes, sino el amor bíblico que mostró Jesús. Y para ello vamos a hacer una definición del término amor conforme registra la Biblia. Amor es un término que se puede expresar de 4 formas diferentes. Ágape es el primero de ellos, fileo, estorge o eros. De manera que cuando vemos un versículo, nosotros los castellanos vamos a leer ágape, o sea, vamos a leer amor directamente, pero el contexto nos va a decir que ese amor es de tipo ágape, fileo, estorge o eros. Esto nos servirá para centrarnos en la veracidad del mensaje, en qué está diciendo, y a la vez descartar aquellos mensajes que la cultura nos ha vendido, pero que no tienen nada que ver con lo que el mensaje bíblico original nos quiere transmitir. Comenzando con el término ágape, vemos que es un tipo de amor entregado que se da a sí mismo por el prójimo sin esperar absolutamente nada a cambio. Es un amor también que va más allá del mero altruismo y que supera todo acto de bondad. También es un amor de origen divino y humanamente inigualable. ¿Qué quiero decir con esto? Es un amor que nace en el seno del corazón de Dios y es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor que es bondadoso, por supuesto, pero supera todo acto de bondad. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando la palabra dice de tal manera amó Dios al mundo, está diciéndonos que la forma en la que Dios nos amó supera todas las formas de amor posible. Es un amor que sobrepasa todos los tipos de amor que puedan existir. Es un amor ágape. Es un amor que tiene origen divino y es un amor que nosotros no podemos alcanzar. Solamente Dios podía darse al mundo por nosotros de esa manera. De hecho, hay otro texto en Romanos 5, 6, 7 y 8, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, que dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos está diciendo que nosotros podemos llegar a ser actores de un sacrificio elevado, pero claro, nos está diciendo que aún alguno de nosotros pudiese osar a morir por alguno que considerásemos bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado: yo por mi hijo daría la vida, o por mi esposa, o por mis padres, o por mis hermanos? Pero podríamos hacerlo de una forma muy muy puntual y quizá no en todos los casos, pero ¿lo haríamos por alguien que es pecador? ¿Lo haríamos por alguien, por un asesino, por un ladrón, por un mentiroso? ¿Lo haríamos por él? Porque dice que quizá pudiéramos alguno osar morir por alguien que consideramos bueno, pero dice
que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, dice en el versículo 6 que Cristo a su tiempo murió por los impíos, por ti y por mí y por todos. Esa es la magnitud del amor ágape. Es un amor incondicional que ama sin esperar nada a cambio y que ama sin considerar la condición de la persona receptora de ese amor. En segundo lugar, vamos a hablar del amor fileo. Es un amor que se da principalmente entre familiares muy próximos, padres con hijos, etc. Se caracteriza por un deseo de honrar a la otra persona y obedecer aquello que es justo, aquello que Dios ha mandado, aquello que Dios ha establecido. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto mismo. Dice la palabra: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vemos que hay un deseo de Jesús de honrar a su Padre, honrándole, guardando los mandamientos y permaneciendo en su amor. Jesús tenía un deseo de obedecer lo que es justo, tal y como dice Mateo 26:39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, ¿es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú? Jesús estaba diciendo, con el deseo de honrar a su Padre y obedecerle: no se haga lo que yo quiero hacer, o lo que yo siento, o lo que a mí me gustaría, o lo fácil, sino lo que tú harías, aquello que tú quieres que yo haga y como tú quieres que yo lo haga. Dice también uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Trae alegría a su corazón. Hónrales. Este es el amor fileo, un amor entre personas muy próximas, con este deseo de hacerles felices, traer felicidad a su corazón, honra a su corazón y obedecer aquello que es justo, obedecer delante del Señor. En tercer lugar, el término estorge nos está hablando de un amor que se da entre amigos muy cercanos, amigos íntimos, amigos que comparten el tiempo, el espacio, la visión. Va más allá de ser gentil con un conocido, y por supuesto los cristianos hemos de ser gentiles y amables con los demás, pero este amor estorge sube un escalón más. Se caracteriza por la confianza, la transparencia y el compañerismo. Una confianza plena, absoluta, una transparencia, el mostrarnos tal y como somos a nuestros amigos cercanos. Y quizá es verdad que siempre hay áreas muy íntimas que solamente queremos compartir con nuestra pareja o con nuestros padres, pero en la medida de lo posible siempre hemos de procurar ser transparentes y mostrarnos confiables también. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vemos cómo Jesús establece una amistad, declara una amistad con sus discípulos que le seguían, los cuales eran sus siervos porque le obedecían. Pero Jesús les dice: el amor que siento por vosotros va más allá del de siervo y súbdito, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. He sido transparente con vosotros, que sois mis compañeros, y en vosotros tengo mi confianza. Finalmente vemos el término eros, que es un término que hace referencia a un amor íntimo entre un hombre y una mujer. Por supuesto, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, no debemos confundirlo con una relación carnal, sino que hablamos de una relación de gran intimidad. Para conocer el nivel de intimidad que nos está hablando el término, hay una palabra que significa, bueno, que viene a pronunciarse yada, yada, que viene a significar intimidad. Es el término que se utiliza cuando dice que Adán conoció a Eva, es decir, Adán tuvo una intimidad profunda con Eva. Yada es el mismo término
para hacer referencia a la intimidad que Dios quiere con nosotros, sus hijos. Y ese es el amor íntimo y profundo, en esa relación padre-hijo que Dios quiere con nosotros. La Biblia ilustra esta intimidad entre Cristo y nosotros, llamándonos, como Iglesia, la novia de Cristo. Ahora, ¿cómo amó Cristo a su Iglesia? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Este amor íntimo es un amor entregado también, es un amor profundo, porque os celo con celo de Dios, es un amor celoso, es un amor que desea al otro, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una vez más, el apóstol Pablo en esta ocasión está haciendo una ilustración de la Iglesia como la novia de Cristo, porque Cristo busca esa intimidad con su Iglesia. Cuando hablamos de compasión, entendemos que Jesús también es nuestro modelo. Compasión se puede resumir en tres aspectos. Compasión es ver una situación, ver un sufrimiento, ver una necesidad, es sentirlo como nuestro propio. Sentir esa situación, ese sufrimiento y esa necesidad como nuestro propio. Es ser empáticos, no aislarnos de los problemas, no hacer oídos sordos. Sentirlo como nuestro propio, eso es tener compasión. Pero la compasión sin acción es vacío, porque ni cambia la situación, ni disminuye el sufrimiento, ni suple la necesidad. La compasión necesita de misericordia. La misericordia no es otra cosa que la acción, ayudar a los demás con los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para cambiar esa situación, para aliviar el sufrimiento y para suplir la carencia o la necesidad que estamos observando. Y aquí hay un pasaje bastante esclarecedor sobre el asunto. Dice Mateo 9, 35 y 36 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio la situación, había multitudes que estaban desamparadas, vio el sufrimiento, estaban desamparadas porque carecían de guía, carecían de alguien que les cuidase, carecían de alguien que les protegiese, estaban descarriadas y vio la necesidad, necesitaban un pastor. He ahí que Jesús tiene compasión de ellas y fruto de esa compasión tiene misericordia y recorre las ciudades y enseña para que salgan del error y predica el evangelio del reino para darles esperanza y les sana de las enfermedades y las dolencias. Jesús es ejemplo de compasión y misericordia. También nosotros hemos de ser ejemplo de compasión y misericordia. Pero también lo fue su iglesia, cuando dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Estamos hablando de la sanidad de ese cojo, cuando está postrado en la puerta de la sinagoga y se acerca a Pedro. Yo no tengo nada, no tengo plata, no tengo oro, pero aquello que Dios me dio, aquello que yo tengo, de eso te voy a dar. A eso somos llamados nosotros. Cuando hablamos de imitar su humildad, su servicio y su obediencia, lo primero que hemos de darnos cuenta es que la humildad bíblica, o tal y como se entiende en las Sagradas Escrituras, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Un caballo de batalla no deja de ser fuerte porque ceda el control a su jinete. Bucéfalo, el famoso caballo de Alejandro Magno, no era débil porque permitiese que Alejandro le montase. Seguía siendo un caballo de batalla, fiero en el combate, sin temor a enfrentarse a las falanges o a los soldados enemigos. No tenía temor. Simplemente se sujetaba a la dirección de su jinete. La humildad bíblica no nos hace débiles. Sujetarnos al Señor no nos hace débiles.
simplemente permite que alguien más fuerte, más sabio, más inteligente, con más poder que nosotros nos dirija por sendas donde sin duda no nos vamos a equivocar. Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Antiguamente el yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre el cuello de un par de reses con la finalidad de arar el campo. El yugo servía para que se pudiera poner un buey junto al otro o una res junto a la otra, uno más veterano al lado de uno menos veterano, con la finalidad de que el menos veterano no fuese más rápido y desviase al más veterano. Esto se hacía con la finalidad de que el arado fuese recto y sin torcerse. Cuando nosotros colocamos sobre nuestra cerviz el yugo de Jesús, cuando aprendemos de Él, vemos que nuestra vida se endereza, porque ya no caminamos solos, caminamos junto con Él. Vamos a la velocidad que Él nos marca, nos da tranquilidad, nos da descanso, como promete aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es uno de los pasajes más poderosos y más claros de toda la palabra cuando nos habla de ese carácter humilde de nuestro Señor Jesús, el cual es Dios. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y tomó forma ¿de quién? De un siervo, para servir. Hemos de imitar su ejemplo de humildad, despojándonos a nosotros mismos, y hemos de tomar su ejemplo de servicio, sirviendo a los demás. En este pasaje vemos que Jesús es precisamente el ejemplo de las tres cosas: humildad, servicio y obediencia. Humildad por cuanto, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo. Servicio por cuanto tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y obediencia por cuanto obedeció al Padre aún hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más cruel que había. Jesús obedeció. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es importante que, como cristianos, no caminemos como vemos en el dibujo, creyéndonos superiores a los demás, buscando vanagloria, poder, autoridad, un puesto, sino siendo humildes, estimando cada uno a los demás como mejores que nosotros, para servirles bien. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quieres el bien para ti? Estupendo. Házselo a los demás. El mismo bien que quieres para ti, házselo a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y vemos en estos 4 pasajes ejemplos de humildad, servicio y obediencia. Humildad considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Servicio por cuanto vamos a amar a los demás como a nosotros mismos y el mismo bien que queremos recibir es el que vamos a dar. Y obediencia por cuanto vamos a guardar los mandamientos del Padre para permanecer en su amor, porque los mandamientos no son para hacer daño a los demás, sino para hacerles el bien. En tercer lugar, vamos a imitar su vida de oración y el hambre por las Sagradas Escrituras. Y para ello la palabra nos habla de 2 necesidades trascendentales. En primer lugar, vemos la necesidad de enseñar las Escrituras ya desde la niñez. Es importante que hoy en día los padres se sienten con los niños
a enseñarles las Sagradas Escrituras. Jesús nos lo demostró cuando le buscaban sus padres y él estaba en el templo rodeado de los sabios de Israel, aprendiendo las Sagradas Escrituras. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía esa necesidad de aprender de la ley de Dios, de las Sagradas Escrituras. Pero dice también Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale al niño el camino de Dios, enséñale las Sagradas Escrituras, para que éstas sean semillas sembradas en su corazón y den fruto incluso cuando fuere viejo. Vemos que la vida de estudio de las Escrituras es imprescindible en todos los creyentes que quieren conocer a Jesús. Porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ahí estaba la confianza de los judíos, que leyendo las Escrituras iban a tener vida eterna, pero Jesús les dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras nos lleva a Cristo, y Cristo es nuestra salvación. Y esto es importante, porque no todos los métodos son igual de efectivos. No es lo mismo el estudio minucioso que una lectura profunda, ni una lectura profunda que una lectura superficial, ni que un devocional, ni que leer un paisaje aislado. Hay cosas que son más o menos efectivas. Por supuesto, Jesús nos anima a escudriñar, al estudio minucioso, a sentarnos a solas delante de la palabra, para que su Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos ilumine. A esto nos está animando Jesús. Es importante porque el conocimiento de las Escrituras va a moldear nuestra mente y nos va a dirigir por la senda de la obediencia a Dios. Dijo en una ocasión el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, es decir, no adquieras la forma que este siglo, que esta cultura, que la filosofía de tu tiempo tiene, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, la renovación de tu mente, para que compruebes cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Las Escrituras nos llaman también a la obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decir que Jesús es el Señor está bien, pero si no hay un conocimiento de las Escrituras, si no hay una obediencia a lo que Jesús dice, porque no son los oidores los que agradan a Dios, sino los hacedores, como dice la palabra también. Y en esta transformación de nuestro entendimiento vemos un paralelo con el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y más adelante continúa diciendo: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay un contraste entre aquellos que hacen lo malo y no tienen ese conocimiento de las Escrituras, y aquellos que hacen lo bueno, aquellos que dan fruto, aquellos que pasan su tiempo meditando en lo que las Escrituras quieren decir, en su aplicación práctica para nuestro día a día. Y ahí nuestra necesidad. Finalmente, la siguiente necesidad vemos acerca de la oración. Vemos que Jesús se levantaba muy de temprano y le daba al Padre la prioridad que Él se merece. Se apartaba de cualquier fuente de distracción y se concentraba en su oración. Quería escuchar ese silbo apacible de Dios, esa voz sutil, esa voz suave, esa voz preciosa, hablándole al corazón. Jesús cargaba sus pilas a primera hora en oración. Antes de empezar a hacer cualquier actividad, Jesús se levantaba y oraba. No sabemos cuánto tiempo, horas quizá, pero antes de empezar a trabajar, por decirlo de alguna forma, antes de continuar con su ministerio, Jesús cargaba las pilas por medio de la oración. Porque dice la palabra que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba
a lugares desiertos donde pasaba el tiempo orando. Vemos también que Jesús hacía de la oración su vida ministerial y personal. Incluía la oración en todas las áreas de su vida. Mientras ministraba, incluía la oración. Porque cuando mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Es decir, oró, incluyó la oración. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y el milagro se hizo. La oración formaba parte de su vida ministerial, pero vemos también que una vez que la multitud había sido despedida, Jesús se iba al monte a orar aparte y estaba allí solo. Terminado su trabajo, quería su relación personal con su Padre. Jesús oraba aún cuando tenía que tomar decisiones importantes. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús escoge a sus discípulos, y antes de tomar esa decisión, ¿qué 12 personas le iban a representar? Él pasa la noche entera orando. Busca la dirección divina para este asunto tan importante. Jesús oraba porque también necesitaba ser fortalecido. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro». Era importante que Jesús tuviese las fuerzas necesarias para afrontar aquel tiempo que estaba por venir. Y nos da esa enseñanza, la importancia de la oración para ser fortalecidos, para tomar decisiones, incluir la oración en todos los aspectos prácticos de nuestro día a día. Jesús nos enseñó esto y muchas cosas más. Jesús es nuestro modelo a seguir y es nuestro modelo a imitar. Imaginémonos por un momento un gigante caminando delante de nosotros. O imaginémonos nosotros mismos y nuestro padre cuando nosotros éramos niños pequeños. Siempre queríamos seguirle a todas partes. Él caminaba en una dirección y nosotros íbamos justo detrás. Si caminaba por la nieve, nuestros pies cortitos no eran capaces de alargar la pisada lo suficiente para que nuestras pisadas coincidiesen siempre, porque nuestro Padre era más grande que nosotros y sus pisadas eran más largas. Esto quiere decirnos, hermanos, que a veces podemos equivocarnos, podemos caer, porque obviamente nuestras pisadas no son igual de grandes que las pisadas de Jesús. Nosotros no somos ni tan siquiera parecidos a su grandeza, a su excelencia, a su santidad. Pero lo importante es mantener la dirección. Jesús marca una dirección. Lo importante es seguir su vida, imitarle en todos estos aspectos que hemos visto aquí, aún a pesar de nuestras limitaciones. Bien, pues os deseo que el Señor os siga bendiciendo. Hasta aquí el tema de hoy. Hemos podido ver diferentes aspectos prácticos de nuestro caminar cristiano. Hemos hablado un poquito de nuestra necesidad de imitar el amor y la compasión de Jesús, su humildad, su servicio, cómo obedecía al Padre, imitar su vida de oración, imitar su estudio de las Sagradas Escrituras, su práctica. Así que bien, pedimos la dirección del Señor y que os siga bendiciendo una semana más, y os emplazamos a que la siguiente semana nos podáis acompañar con el tema 2 de este discipulado cristiano. El Señor os bendiga.